El Papa Francisco sí se encontró con víctimas de abusos del clero chileno. La reunión ocurrió en la Nunciatura de Santiago en un momento de pausa de su visita al país suramericano, informó el portavoz vaticano Greg Burke. El encuentro fue con un pequeño grupo de víctimas y tuvo lugar en forma privada después del almuerzo y no había nadie presente, aseguró Burke, solo el Papa y ellos. Y de este modo han podido contar sus sufrimientos, que les ha escuchado y ha orado con ellos, explicó el portavoz. La llegada de Francisco ha reavivado el escándalo de curas pederastas y la organización Bishop Accountability publicó esta semana un listado de con 80 sacerdotes, clérigos y una monja acusados de abusos sexuales en contra de menores de edad en territorio chileno. Pero este encuentro con víctimas y en su primer discurso en Chile, el Papa Francisco dijo que era justo pedir perdón y expresó dolor y vergüenza ante el daño irreparable causado a los niños víctimas de abusos sexuales por parte del clero chileno. Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Y en respuesta a estas palabras del Papa Francisco, las víctimas de pederastia por parte de sacerdotes cuestionaron la presencia en la primera misa campal del obispo Juan Barros, acusado de encubrir a Fernando Caradima, condenado en un tribunal eclesiástico por abuso sexual a menores. En la tarde de NTN 24, Juan Carlos Claret, portavoz de la plataforma de los laicos de Osorno, aseguró que el discurso del Papa es contradictorio y denunció que las víctimas de pederastia han sido excluidas por la Iglesia Católica. ¿Cómo toman ustedes estas palabras del Papa Francisco? Mire, nosotros en primer lugar agradecemos que el Papa haya accedido a tocar el tema, pero sin embargo nos encontramos insatisfechos. Nosotros como católicos de Osorno, que es una ciudad ubicada a 1000 kilómetros al sur de la capital, llevamos 3 años exigiendo la renuncia de un obispo por haber encubierto los abusos sexuales del mayor pedófilo en la historia de la Iglesia chilena. De la misma forma que el Papa Francisco pide hoy día perdón por vergüenza, 30 minutos después de haber pronunciado ese discurso, no tuvo ningún pudor, ninguna vergüenza en haber celebrado misa junto al obispo Juan Barros en el Parque O'Higgins frente a 300.000 personas. Son esos hechos contradictorios que entran a poner en duda la legitimidad y sobre todo la coherencia entre un discurso que suena muy bien, pero que en los hechos concretos nos demuestran lo contrario. ¿De qué forma encubrió el obispo Barros al sacerdote Caradima? Y lo que se está denunciando, como usted bien señala, es encubrimiento, no actuaría. Es importante precisar eso, pero se habla de que el obispo Juan Barros estuvo presente cuando ocurría no solamente abuso sexual, sino que estaba presente cuando incluso se manipulaban las conciencias y se abusaba de poder dentro de una de las parroquias más poderosas de Chile. Son esos hechos los que hacen que en Chile el Papa Francisco sea la autoridad eclesiástica menos creída y la Iglesia chilena en Chile sea la que tenga menos confianza en la institución. Y más tarde, en su encuentro con religiosos en la Catedral de Santiago, el Papa Francisco reconoció que la Iglesia vive momentos difíciles en Chile. Cobertura de NTN 24 de la 6ª visita del Papa Francisco a Latinoamérica con nuestro periodista Juan Pablo Monsalve en la capital chilena. Juan Pablo, buenas noches. Sin duda este tema de los casos de abuso sexual a menores en Chile, pues era un tema que el Papa Francisco debía abordar, precisamente porque desde Chile han salido gran parte de las denuncias. Seguros de que llegó un nuevo tiempo para la Iglesia Católica, así reaccionaron los sacerdotes luego de su encuentro con el Papa Francisco, donde los instó a pedir perdón por los casos de abuso sexual a menores. Pero él nos llama a ponernos de pie, él nos llama a pedir perdón. Él nos llama a reconciliarnos con la sociedad. En conversación en NTN 24, el obispo castrense de Chile, Leonardo Escobar Verdugo, señaló que los hechos de pederastia al interior de la Iglesia Católica obedecen a la propia humanidad al interior de la Iglesia.
La iglesia, así como es santa, también tiene todas las perspectivas reales de la vida normal, como ya lo dijo, entonces también es pecadora. Y en ese sentido, ese es nuestro mayor orgullo y luz, que abrimos las puertas a todos. Por su parte, los religiosos chilenos aseguraron que el camino señalado por el pontífice para reconquistar a los creyentes es el correcto. Creo que es el mensaje más claro, creo que es lo que necesita la iglesia de hoy, salir al encuentro de los más necesitados, de donde realmente está la miseria del hombre, encontrarnos y hacernos uno de ellos para poder levantarlo de esa situación. Creo que es el momento de encontrarnos con el pobre, con el verdadero pobre. Así, la visita del Papa Francisco a Chile comienza a convertirse en la piedra angular de reavivamiento de la fe católica en el país. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Otra de las visitas claves que realizó el Papa Francisco durante la jornada de hoy lo hizo en un centro penitenciario femenino. Por primera vez, un papa visitó una cárcel de mujeres. Allí habló sobre el derecho a la maternidad y también sobre el derecho a la vida. Con cantos, aplausos, gritos de alegría y pañuelos blancos, así fue recibido el Papa Francisco en el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín en Santiago de Chile. En el lugar, decorado con más de 7.500 papeles de colores con mensajes para el pontífice, la máxima autoridad de la Iglesia Católica saludó y bendijo a madres privadas de la libertad junto a sus hijos menores de 2 años, que pueden permanecer con ellas hasta esa edad en la cárcel. La encargada de la pastoral del centro, Nelly León, fue la primera en dirigirse al Santo Padre. Aseguró que las reclusas que se encontraban allí representan a los más de 50.000 chilenos privados de la libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Janet Zurita, una de las internas condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas, compartió con Francisco la dificultad de ser madres tras las rejas. Pidió perdón a la sociedad en nombre de sus compañeras. Pedimos perdón a los que hemos herido con nuestro delito. Sabemos que Dios nos perdona, pero... Las internas que no pudieron acercarse expresaron su emoción con una canción compuesta por ellas mismas. Tras escuchar con atención, el Papa Francisco les entregó un mensaje de esperanza. Estar privadas de la libertad, como bien nos decía Janet, no es sinónimo de pérdida de sueños y esperanza. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero no quiere decir perder la esperanza. Resaltó la importancia de la reinserción en la sociedad. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte. Es decir, el horizonte de reinsertarme de nuevo y prepararme para la reinserción. En un momento del encuentro histórico, al ser la primera vez que el Papa visita un reclusorio femenino, Francisco debió escuchar más que elogios. Aunque no se pudo conocer el motivo, una de las internas le hizo un aireado reclamo. Antes de retirarse, les regaló una escultura en cerámica de la Virgen María y, como siempre, pidió que oren por él. Les pido que recen por mí, porque lo necesito. Gracias. Mañana a primera hora del día el Papa Francisco tomará un avión rumbo a Temuco, en el sur del país, para realizar su segunda misa campal. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena en esta cobertura especial que hace NTN 24 de la visita del Papa Francisco a territorio chileno.